Nos olvidamos un poco de ese entrenamiento invisible que es el sueño, la nutrición, y por otro lado está el típico error de entrenar mucho y comer poco, que al final lo que puede pasar es que es un arma de doble filo. 100%, si no paras, el cuerpo por una por otra te va a parar. O sea, por ayunar pierdes grasa, realmente no. El foco siempre, absolutamente siempre, tiene que estar en el deporte. Al final la nutrición es una herramienta para optimizar tu rendimiento deportivo. O sea, no te fijes solo en el peso, porque vale, ¿de qué te sirve bajar muchísimo peso si realmente luego pues tus marcas son peores, tu fatiga está por las nubes? Muy buenas y bienvenido, bienvenida a De Cero a Meta Podcast. Soy Manu Aguilar, entrenador online de triatletas y corredores, y hoy traigo un tema que interesa y preocupa a muchísimos triatletas y corredores: la pérdida de grasa. Y sí, hablamos de esos kilillos de más que no se van ni entrenando 10 horas semanales y de lo que realmente funciona para perder grasa sin joder tu rendimiento, ni tu vida social, ni tu salud mental. Y para hablar de esto, tengo conmigo a Sergio Alonso, experto en pérdida de grasa y culturismo natural. Y antes de que lo empieces a pensar, sí, hablaremos de una nutrición práctica de la que se puede seguir con una vida normal y no de la que te convierte en un esclavo del tupper y de la báscula. En este episodio desmontamos mitos, resolvemos dudas y sobre todo te damos herramientas para que puedas perder grasa de forma sostenible, sin obsesionarte con los carbohidratos, los ayunos y demás. Así que si alguna vez te has preguntado ¿por qué no bajo de peso si entreno tanto? ¿Tengo que pesar la comida toda la vida para perder grasa? ¿Puedo perder grasa sin perder rendimiento en triatlón? Este episodio te interesa y mucho, así que vamos a ello. Muy buenas, Sergio. Muy buenas. Bienvenido al podcast y con muchas ganas de hablar de este tema tan interesante, que es la pérdida de grasa y que tú controlas bastante bien. Así que si te parece, empezamos directamente. Venga. Pues mira, la primera preguntilla que quería plantearte, preguntilla y situación actual, es la de muchos triatletas que quieren perder grasa, pero no lo consiguen a pesar de meterle tantas horas, ¿no? Kilómetros a la semana, y es algo que me llama mucho la atención y que hemos hablado, ¿no? Sí, al final creo que mucha gente, aparte de los comportamientos que puedan tener fuera del deporte, que nos olvidamos un poco de ese entrenamiento invisible que es el sueño, la nutrición, y que realmente es lo que te voy, es que se olvidan de ese deporte, pues el fin de semana, si ingieres muchísimo, por ejemplo, alcohol, muchísimas calorías de comida basura y demás, al final ese balance energético, por mucho que entrenes en exceso, realmente quizás no estás en un déficit calórico, es decir, que consumas menos calorías de las que tu cuerpo requiere, y entonces eso hace que no pierdas grasa aunque entrenes mucho. Y por otro lado está el típico error de entrenar mucho y comer poco, que al final lo que puede pasar es que es un arma de doble filo y tengas unas adaptaciones metabólicas y a nivel de que tu cuerpo, evidentemente, al darle poca comida y un estrés muy alto como puede ser un deporte tan exigente, al final lo que hace es, vale, pues como estoy teniendo tan poquita comida y tengo un estrés tan alto y tengo que hacer tanto, pues ¿qué voy a hacer? Voy a adaptarme. ¿Cómo me adapto? Pues teniendo adaptaciones hormonales, sin darte cuenta vas a ver cómo en tu día a día te mueves menos, todos los parámetros, por ejemplo, lo que viene siendo líbido, todo lo que no sea la mera supervivencia, pues va a ir reduciéndose hasta el punto de que tengas un cuerpo mucho más eficiente y que optimice muchísimo más la energía para precisamente sobrevivir, porque al final nuestro cuerpo no entiende que estés haciendo un deporte, que no entiende que estés haciendo triatlón y que quieras mejorar, perder grasa. No, tu cuerpo entiende que estás en una situación de amenaza y de peligro y que realmente pues tiene que sobrevivir como sea y que entiende que le estás dando muy poquita comida para la exigencia física que le estás metiendo. Entonces, claro, al principio puede tirar de esas grasas e ir mejorando la composición corporal, pero va a llegar un momento que va a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Voy a adaptarme y voy a parar mucho todo el metabolismo del cuerpo, y ahí es cuando caes en una tumba metabólica. Entonces la simplificación esta de comer poco y moverse más, también la tumbaríamos, ¿no? Por lo que acabas de decir. Sí, a ver, eso de manera aguda quizás lo puedes hacer, pero de manera muy aguda. ¿Qué pasa? Si al final comes poco y entrenas mucho, realmente no te vas a recuperar. Lo hablábamos antes, que tanto en cualquier deporte de resistencia como en un deporte de hipertrofia o lo que sea, la clave es dar un estrés del que te puedes recuperar y el cuerpo se sobrepone a ese estrés y produce una supercompensación. ¿Qué pasa? Para producir esa supercompensación necesitas un descanso óptimo, una gestión del estrés adecuada y una nutrición optimizada. Entonces, si realmente no tienes todo eso,
no te vas a recuperar de ese estresor. Entonces, ¿para qué te está sirviendo el entrenamiento si no te recuperas de ello? Y más importante, no solo recuperarte, sino producir adaptaciones que luego te permitan, pues eso, hacer una carrera, digamos, no solo poner tiritas, sino mejorar el físico. Entonces, lo que hablamos, si comes poco y entrenas mucho, realmente tu cuerpo va a entrar en un estado de alerta, te va a subir el cortisol y al futuro lo que te va a pasar es, uno, que vas a acabar lesionado, la típica persona que no para, que no hace descarga de entrenamiento, que todo el día más y más y más, el cuerpo es muy listo, te va a parar y te va a parar eso, o te vas a lesionar o te vas a inmunodeprimir y te vas a poner enfermo. Entonces, por una de esas dos vías vas a parar. Y si no, pues te vas a surgir unas vacaciones que sin darte cuenta vas a parar porque es así por tu calendario, pero 100% si no paras, el cuerpo por una o por otra te va a parar, así que hay que huir siempre de entrena mucho y come poco, salvo casos muy excepcionales y muy bien pautados y sobre todo muy bien gestionada la carga de entrenamiento. Claro, pero hay que cogerlo con pinza y que no se lo apliquen muchos triatletas, que por ejemplo, otra de las cositas que hacen algunos triatletas y corredores es ayunar, es decir, pues una buena cena y no desayunar y entrenar claramente para conseguir una supuesta pérdida de grasa con ese entrenamiento que hacen en ayunas. ¿Qué te parece a ti esta otra alternativa relacionada con este tema? Vale, aquí es un debate bastante típico y es el ayuno pierdes, o sea, por ayunar pierdes grasa, realmente no, al final volvemos a lo de siempre. El perder grasa realmente, aunque hay muchos más factores, lo más importante es ese balance energético, es decir, si tu cuerpo con tu entrenamiento y tu propio metabolismo basal exige 3.000 calorías y tú estás consumiendo 3.200, no vas a bajar peso, incluso vas a subir. Entonces te da igual que ayunes o que hagas lo que sea. Si ayunas, haces una comida, pero haces una comida de 3.200 y ya te estás pasando de lo que tu cuerpo requiere, realmente no vas a bajar. Ahora bien, a mí el ayuno me gusta por el tema de la adherencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes que hacer una dieta de déficit calórico, imagínate esa persona que requiere 3.000 calorías y tú consumes 2.600 para hacer un déficit calórico de 400, si te metes esas 2.600 en una ventana más pequeña de horas, es probable que tengas 3 o 2 comidas mucho más grandes que si hicieses 5 comidas repartidas a lo largo de todo el día. Y aunque mucha gente crea que va a tener hambre por la mañana, realmente el ser humano está hecho para levantarte, exponerte a la luz solar, salir a cazar, no estamos hechos para levantarnos e ir a la nevera. Entonces somos muy óptimos a nivel de cognitivo, a nivel físico, en el ayuno. Eso te lo digo ya por todo lo que me he formado y demás, y también por mi propia experiencia. A mí ayunar me gusta muchísimo a nivel cognitivo, por lo que te digo, porque sube mucho la adrenalina, catecolaminas y demás, y todo eso te hace tener muchísimo foco, también te hace, pues por ejemplo, en el rendimiento deportivo, depende de qué deporte, pues te puede ser eficiente, y al final también, pues esas catecolaminas sí que pueden tener cierto efecto en la movilización de grasa, luego entraríamos un poco en la flexibilidad metabólica típica de los deportes de resistencia, pero claro, no es lo mismo que tengas flexibilidad metabólica, que tu cuerpo aprenda a usar esos sustratos como combustible, a que pierdas grasa. Entonces realmente, no, el ayuno como tal no te hace perder grasa, pero sí que es verdad que te puede facilitar la pérdida de grasa porque en tu día a día te puede hacer un proceso que te genere muchísima más adherencia y que te haga no pasarlo mal, que al final es lo importante. De hecho, por hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, hemos tumbado que el ayunar no te hace perder grasa, el comer menos y moverte más te hace perder grasa, pero no te hace mejorar tu rendimiento a medio o largo plazo. Y todo esto, que lo hemos comentado varias veces, pero por dejarlo así claro, ¿no? Lo que empezamos comentando de que al fin y al cabo un triatleta entrena muchísimo, quema muchísimas calorías, pero si no consigue perder grasa es porque no hay un buen balance energético, no hay un déficit calórico que le ayude a conseguir esto. Por tanto, la siguiente pregunta que te quería hacer, que también es muy común, es, bueno, pues esto de, teniendo en cuenta el déficit calórico que quiero conseguir, esto de cenar mucho, meter muchos carbohidratos por la noche, ¿te ayuda, o sea, puede servir para perder grasa o claro, al meterle en la cena tanto carbohidrato y acostarme me va a joder, ¿no? Esa parte. A ver, sí que es un tema también muy controvertido. Sí que es cierto que por lo que se habla del horario del ser humano, volvemos al ser humano o sea, a la antropología, realmente estamos hechos también para hacer la última ingesta por el día, vamos, eso tengo entendido. Pero claro, luego hablamos de lo de siempre, de la adherencia. A nivel de insulina, la insulina no es tan eficiente a partir de cierta hora de la tarde, pero también tenemos otras ventajas en los hidratos, que para mí son más ventajas que desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Vale, las ventajas es que cuando tú estás en un déficit calórico, al final tu cuerpo es lo que decía antes, va a entrar en un sistema de lucha y de huida.
Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a hiperactivar el sistema nervioso. ¿Cuál es la forma de ese sistema nervioso bajarlo? Tu cuerpo, ¿qué hace? Te está diciendo que comas, te está diciendo que caces porque percibe que no estás comiendo lo que tienes que ingerir para sobrevivir y para llevar a cabo todas tus funciones vitales. Entonces, ¿qué hace? Pues eso, hiperactivarse. Pero en el momento que tú comes, que tu cuerpo detecta que ha cazado, ¿qué hacemos siempre? Nos entra la somnolencia porque ya hemos cumplido con nuestra parte y al final se activa más ese sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de sueño y vigilia, que al final lo que hace es permitir que tu cuerpo esté totalmente en reposo para digerir toda esa comida que has ingerido. Entonces, a mí me gusta usarlo por la noche precisamente por eso. Porque si tú te levantas por la mañana, te metes un bol de cereales o galletas María con no sé cuánta leche entera, no sé qué, al final es un proceso digestivo muy, muy costoso, muchísima grasa, muchísimos azúcares simples que realmente te va a pegar un pico de glucosa y con su correspondiente bajón de glucosa súper rápido y al final, ¿qué pasa? Que vas a estar con mucha somnolencia después de desayunar, vas a estar que necesitas reposar después de desayunar cuando realmente estás empezando el día. Pero si dejamos, por ejemplo, esos hidratos de carbono, no digo que sean de galletas María y demás, pero lo dejamos para última hora de la noche, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Relajarse muchísimo más. Luego entramos en el tema del triptófano, que es un aminoácido precursor de la melatonina, que es al final la hormona que te ayuda a conciliar el sueño. También hablaríamos de serotonina, que todo eso al final te hace estar en un estado de paz. Y yo, como caso práctico, aparte de que muchísima gente, cuando tú asesoras a gente con la pérdida de grasa, realmente muchísimas personas tienen poquísimo hambre por la mañana en el desayuno y muchísima por la noche, pero claro, nos han educado que hay que desayunar, que no sé qué. Y realmente en mi caso personal, yo cuando me preparé para competir y llegaba a un 4% de grasa corporal, una locura, si yo no metía casi todos los hidratos de mi día por la noche, yo no era capaz de dormir. Entonces, claro, ahí está, es un caso súper extremo, está claro, pero esto se aplica muchísimo a personas con déficit. Si tú eres una persona súper estresada, un ejecutivo que tienes el estrés por las nubes, quizás te venga bien dormir más y no tener que levantarte pronto a preparar el desayuno y luego cuando estás más tranquilo en casa, que ha llegado tu momento de relax de todo el día, de todo el ajetreo, realmente permitirte ese lujo de no hace falta que comas pues basura, pero sí que realmente puedes comer pues eso, más hidrato, estar tranquilo, disfrutar de tu familia y no comer una merluza y canónigos, porque lo que te va a pasar es que tu cuerpo no va a percibir ni qué has comido y qué pasa, esa hiperactivación que tenemos de todo el día y que tenemos arrastrando si entrenamos mucho y estamos en déficit calórico, no la vas a bajar. Entonces, al final, la gente empieza que si melatonina, suplemento, no sé qué, y realmente cómo están tus bases, cuál es tu higiene del sueño y también eso, la propia cena. Si cenas muy poco, vamos a ver, cualquier persona que piense, tengo hambre, me voy a la cama, ¿quién consigue dormirse? O sea, realmente es muy difícil porque precisamente cuando tenemos hambre es porque nuestro cuerpo está diciendo, oye, muévete, vete a por algo. Entonces, claro, o calmamos ese estado de primitivo en nuestro cuerpo o es que no vamos a conseguir dormir. Entonces yo sí que soy bastante defensor de los hidratos de carbono a la noche, que además no acumulas más grasa, porque volvemos a lo de antes. Importa más, lo que más manda es el balance energético diario. Si tú tienes un déficit calórico, da igual que ingieras hidratos de carbono por la noche porque vas a perder grasa. Yo hice un pequeño resumen de lo que habíamos hablado justo antes de esta pregunta, porque aquí has vuelto a romper otro mito, ¿no? Bastante común que muchas personas que hacen dieta para perder grasa lo llevan a cabo, el no comer por la noche o comer muy poquito porque si no engorda, o no, también lo escuchas, el no comer fruta por la noche porque te engorda. Y ahora realmente pues estamos viendo que en tu caso, que es un caso extremo, pero bueno, me gusta llevarlo al extremo porque si el extremo funciona, pues claramente todo lo que no sea el extremo va a funcionar. Con un 4% de grasa que estabas, seguías perdiendo, ¿no? Bueno, o manteniéndote, aún comiendo la mayoría de hidratos por la noche. O sea que, ¿por qué no hacerlo, no? Si todo claramente se lleva bien. Que todo esto también hay que ver cada caso, individualizar, que no se coja como norma genérica, me pego un atracón por la noche, si no se ha hecho el resto de cosas bien, ¿no? Y bueno, Sergio, por dar algunos consejos, ¿no? Con respecto a cómo conseguir esta pérdida de grasa, pero sin volverte loco con la comida, contando calorías, ni nada de esto que muchas veces pensamos, ¿no? Que para perder grasa te tienes que obsesionar con la dieta y olvidarte del resto. Claro, ahí veo el principal problema. Aunque esté hablando de nutrición y demás, yo siempre soy súper pesado tanto con la gente que ayudo a conseguir sus objetivos, pues con amigos que me preguntan y demás. El foco siempre, absolutamente siempre, tiene que estar en el deporte. O sea, al final la nutrición es una herramienta para optimizar tu rendimiento deportivo, ya sea un deporte de resistencia, deporte de fuerza, deporte colectivo, lo que sea. Pero queremos optimizar ese rendimiento deportivo, porque si optimizas ese rendimiento deportivo, tu cuerpo va a ser un cuerpo exigente, que exige mucha energía, exige muchas calorías. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú tienes ese tipo de cuerpo que exige tantas calorías, no tienes que agobiarte por salir a cenar con tu pareja los sábados por la noche, que al final ese es el objetivo.
¿De qué me sirve a mí que te dé una dieta, te dé un cuadrado, pero te vayas a comer con tus padres, que hace que no les ves 2 años porque vives en otra ciudad, y digas, es que no quiero comer con ellos porque es que estoy a dieta? Entonces, ese es el principal punto, generar una máquina súper eficiente. Entonces, luego una vez generas esa máquina, tienes el foco donde lo tienes que tener, que es el entrenamiento y no en la nutrición, porque al final te obsesionas con la comida, pues tienes bastantes herramientas del día a día. O sea, luego te diría que eso, elegir alimentos de baja densidad energética, por ejemplo, pues eso, patata, boniato, las legumbres a mí la verdad que me gustan bastante porque al final son alimentos súper saciantes. Evitar un poco pues tema de ultraprocesados, pero saber, o sea, con matices. Por ejemplo, si eres un deportista de resistencia y en ciertos momentos o vas a hacer unas series o lo que sea, pues quizás sí que te interesan productos que sean de fácil digestibilidad, como un propio gel deportivo de los que usáis en resistencia. Eso realmente es algo de muy fácil digestibilidad, no deja de ser azúcares simples, pero al final hay que entender el contexto de cada persona. Pero lo que te voy en el día a día es eso, el tema de elegir alimentos de baja densidad energética, sobre todo priorizar proteínas magras, pues rollo pollo o sea, pechuga de pollo, y tampoco frustrarte porque siempre sea pechuga de pollo, sino siempre le diga a la gente, vale, cómprate variantes de pollo, o sea, contramuslo, solomillo. Al final lo que vas a conseguir con eso es mucha adherencia, que es lo más importante. ¿Y qué pasa? Que vas a arrastrar 1 o 2 gramos de grasa a los 100, que quizás son 36 calorías más por 200 gramos de carne. O sea, al final son entender así la nutrición. O sea, la nutrición no la tenemos que entender como me voy a meter a dieta, mi vida se ha acabado. Ese es el problema de todo el mundo, que entonces entienden la dieta como algo que van a hacer 2 meses, lo van a dejar y luego vuelven y vienen en un bucle continuo. Las personas necesitan una educación, necesitan saber que no pasa nada porque comas los domingos con tu familia, que no pasa nada porque, macho, venga una visita a casa, te traigan una tarrina de helado y comas un poco. Pero ¿qué pasa? Si vemos esa nutrición como algo súper reduccionista en el día a día, tenemos el foco, lo que te digo, en la comida, en el momento que vamos a poder abrir una ventana de, vale, el sábado por la noche es mi cheat meal, que tanta esa palabra que todo el mundo usa. Vale, ¿qué vas a hacer? Pues vas a arrasar con todo. Entonces volvemos a lo que hablábamos antes. Por mucho que hagas deporte, que hagas triatlón, que seas una persona que exige mucho a nivel energético, igual te estás metiendo el sábado por la noche todas las calorías que tu cuerpo está generando para hacer un déficit calórico. Entonces, al final, lo que te digo es, como resumen eso, tener foco en el entrenamiento y a nivel nutricional, el procurar adquirir una educación. No dame una dieta y ya está. No, cuando te vayas a un profesional, preocúpate de que te eduque, de que sepas identificar los macronutrientes, de que sepas comer, que al final es algo que vas a hacer durante toda tu vida, 4 o 5 veces al día. Entonces, realmente, preocúpate de aprenderlo. Sí, sí. Parece que me has leído la mente porque estabas comentando que, bueno, que uno de los consejos es que, oye, pues si te viene un familiar o con tu novia, vas a salir el sábado por la noche, que no te preocupes, que al fin y al cabo tiene que ser sostenible a largo plazo. Pero luego también has dicho, que ahí es donde yo quería tirar, digo, hostia, pero si el sábado yo venga, mi sábado es mi día libre y me voy a cenar una pedazo de pizza y, no sé, un dulcecito por la tarde y a lo mejor de postre con helado, ¿no? Ya me estoy cargando ese déficit calórico que había conseguido y el balance vuelve a estar otra vez por encima, ¿no? Entonces, no sé qué consejo me daría, porque es lo que estaba pensando yo, la verdad. Claro, ahí es lo que le digo a todas las personas. En primer lugar, seguramente muchísimas personas se lo puedan permitir. Es decir, no hablamos de... Aquí estamos hablando un poco ya de gente que es deportista. Si están viendo esto, pues eso, harán un deporte de resistencia, algún deporte de fuerza. Así que realmente te lo puedes permitir. O sea, no te tienes que dar con un látigo porque comas el sábado una hamburguesa con tu pareja. Porque entonces, ¿cuánto tiempo te vas a cuidar? Si para ti eso es la imagen de hacer una dieta, la imagen de perder grasa, de cuidarte, ¿cuánto tiempo te va a durar? Porque yo no estoy dispuesto a renunciar a X cosas de la vida. O sea, no estoy dispuesto a renunciar a ir con mi padre a cenar un bocadillo los sábados. ¿Por qué? Si es que no son cosas que no sabes si lo vas a poder hacer mañana. Entonces, ¿por qué vas a renunciar a eso? Entonces, no puedes depender de ver así la nutrición. Entonces, lo que te voy es, una persona deportista se lo va a poder permitir. Y entonces, si por lo que sea, va a haber unas semanas en las que hay que ser más exigente. Imagínate, las 5 últimas semanas de la pérdida de grasa. Pues mira, dices, oye, Pepito, vamos a hacer un esfuerzo y estas 5 semanas, venga, quítate eso. Simplemente, si vas a comer por ahí, toma buenas elecciones. Con la educación que yo te he dado, elige cosas magras. Vas a ver, si tú sabes identificar carbohidratos, proteína, grasa, no sé qué, tú te estructuras un plato en cualquier sitio. O sea, vas a comer un bocadillo, pues te coges una pechuga de pollo con una loncha de queso y qué, si esos son tus hidratos, tu proteína, tu grasa, realmente estás educado y lo vas a hacer bien. Entonces, claro, esa es la mentalidad que tienes que tener. Unas 5 semanas que vas a ser súper exigente y ya ahí es cuando la pérdida de grasa no puede ser eterna. Entonces, lo ideal de una pérdida de grasa es luego transicionarla a una fase de mantenimiento, o incluso en mi mundo, que es toda la hipertrofia y demás, pues un superávit energético para hacer una fase de volumen que te va a convertir en una persona que con mucha masa muscular que requiere bastante energía. Entonces al final es eso, saber que vale, puede llegar a esa exigencia, pero quizás son 4 o 5 semanas.
Así que esas comidas libres se pueden hacer, sí, pero claro, si tú tienes la mentalidad de que tú un martes pues te apetece un donut y vas y te lo comes, pues el domingo no, o sea, el sábado igual, si estás en tu casa solo porque está lloviendo y no te vas a saltar la dieta simplemente porque sea sábado. Pero ya te digo yo que si el sábado es el único momento que ves que puedes comer algo fuera de tu plan de alimentación, lo vas a arrasar. Porque al final somos así, se nos prohíbe algo, pues en el momento que puedo, lo voy a arrasar. Entonces al final es la mentalidad que hay que tener, flexibilidad. Tampoco ser súper flexibles, pero tampoco ser súper rígidos. Flexibilidad, lo mismo de antes, foco en el deporte, habrá semanas de ser un poquito más rígidos, pero serán pocas. Y si un nutricionista te tiene así muchas semanas, es que probablemente sea un mal nutricionista. Y al final luego, una vez consigues esa pérdida de grasa, que al final se acaba consiguiendo, pues aprender a cómo hacer que tu cuerpo realmente va subiendo sus calorías y demás para que tu cuerpo pase de ser un cuerpo que exige 2.500 calorías a un cuerpo que exige 3.000. Entonces ya pues podrás un día a la semana o dos o los que sea, pues cenar por ahí, comer por ahí y no frustrarte, que al final es el objetivo. Pero es eso, la mentalidad de flexibilidad, de no prohibirte cosas en exceso y el foco en el deporte en ser una persona que exige muchas calorías. De esa manera no te vas a tener que frustrar por lo que comes el fin de semana. Me gusta mucho el ejemplo que has puesto, ¿no? De a lo mejor ser estricto durante 4 o 5 semanas, pero claro, ¿qué significa 4 o 5 semanas en una persona que tiene un hábito durante 5 años, ¿no? Es una mierda, ¿no? 5 semanas versus 5 años, joder, Claro. no pasa nada, ¿no? Se puede conseguir y así también pues, permitirte ese, vamos a llamarlo, iba a decir lujo, pero no, ese hábito normal, ¿no? De poder ir con tu pareja, padre, a comerte algo, no sé, el fin de semana, el domingo, que es muy común. Así que bueno, pues otra cosita que también te quería comentar, Sergio, era ponerte en el caso, ¿no? De que si un triatleta quiere perder, que los hay, ¿no? Quiere perder 3, 5 kilitos. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué consejos le darías para que pueda perder esos 3, 5 kilitos sin perder rendimiento? Que es una de las cosas que también suele ocurrir. Que se ponen a dieta estricta, pierden esos 3, 5 kilitos, pero también pierden mucho rendimiento porque se quedan, como yo digo, como un pajarito, ¿no? No tienen fuerza. Claro, al final, a ver, volvemos a lo que hablábamos antes. Hay personas que sí que les puedes aplicar un déficit más agresivo. ¿Por qué? Porque realmente se van a motivar y eso les va a hacer luego seguir. Son personas que tienen pues menos carga de entrenamiento o no tienen un deporte tan exigente. Pero cuando vamos a deportes tan exigentes no puedes aplicar un déficit súper agresivo. Entonces sí que sería aplicar un déficit un poquito más controlado y sobre todo tener en cuenta pues, el tipo de entrenamiento que haces, la exigencia a nivel de glucógeno que vas a tener, es decir, de los hidratos de carbono para que selecciones distintos tipos de alimento en función de tus días. Imagínate que tienes días que tu frecuencia cardíaca no se va a subir muchísimo, entonces quizás te interesan más que sean días de tirar un poquito más de grasa y demás para, pues eso, promover un poquito esa flexibilidad metabólica, así que tu cuerpo no sea tan glucodependiente, que no dependa tanto de glucosa, de carbohidratos simples. Y luego días, lo que hablamos, de series, de más intensos, pues quizás esos días te interesan más los hidratos de carbono simples. Entonces, si tú orientas toda la nutrición enfocada en tu entrenamiento, que al final siempre, soy muy pesado con esto, pero al final siempre es la absoluta prioridad, deberías tener una nutrición eso, que se adapte a tus horarios, que se adapte a tus entrenamientos, que se adapte a tu día. O sea, si tú tienes una semana, no puedes tener la misma pauta de alimentación para toda la semana, pues tendrás que tener una para el día de series, un día para el día de rodajes, una para el día de descanso. Entonces, de esa manera vas a hacer un déficit bastante controlado. Luego, recordar que al final no es perder peso. O sea, yo odio el concepto de perder peso, es perder grasa. O sea, realmente, imagínate que empieza contigo un deportista que es totalmente sedentario. Es probable que gane masa muscular. Obviamente no va a ser como un culturista, pero va a ganar masa muscular. Entonces, no infravalores, o sea, no digas, no he bajado peso, no estoy avanzando. No, ¿cómo te estás viendo al espejo? Hazte fotos, mira cómo te ves al espejo, porque si tú te estás viendo más magro y con menos grasa, estás progresando. Entonces, al final, eso, un déficit súper controlado, teniendo muy en cuenta todos los entrenamientos que estás haciendo y al final valorando métricas realistas. O sea, no te fijes solo en el peso, porque, vale, ¿de qué te sirve bajar muchísimo peso si realmente luego pues, tus marcas son peores, tu fatiga está por las nubes? Luego, encima, lo que hemos mencionado, aplicas un déficit agresivo, de repente empiezas a entrenar muchísimo, vale, tu cuerpo le estás metiendo estrés absolutamente por todos lados. Además, sumado a que vivimos en una sociedad hiperestimulada, hiperestresada, hiperproductiva, hiper todo, y al final lo que te va a pasar es que es un caldo de cultivo fatal. Es decir, entrenamiento más déficit, estrés. Situación, imagínate, familiar, laboral, estrés. Entonces, un cuerpo estresado no lo vas a hacer perder grasa, porque el cuerpo es más listo que nosotros. Entonces, o gestionamos ese estrés, incluyendo que no sea un déficit agresivo, que no nos pasemos con la carga de entrenamiento, o no vamos a perder grasa. Y entonces, al final volvemos al concepto de que a veces menos es mejor. Me encanta también esa parte, tío, del estrés, porque es verdad que muchas personas quieren perder grasa,
no digo solo triatletas, sino, oye, pues gente que quiere mejorar su condición física y gente normal, ¿no? Por salud simplemente. Y empiezan a tocar nutrición, oye, con suerte también hacen deporte, pero no tienen controladas la variable de lo que les estresa a nivel laboral o, bueno, o el propio estrés del entrenamiento, ¿no? Y como tú dices, pues es verdad que has puesto ya varios ejemplos de que si pensamos en, pues, en la antigüedad, ¿no? Pues una persona que tenía que salir a cazar estaba, o sea, cazaba porque estaba, lo necesitaba, ¿no? Pero ese estado de alerta es lo que al fin y al cabo te provoca llegar ahí. Muchas veces es muy fácil, o sea, con ese ejemplo me gusta porque es muy fácil entenderlo, pero lo queremos hacer complejo, ¿no? No sé si me he explicado con lo que quería decir Sí, ahí. sí, no, que es el más sencillo de lo que la gente lo quiere hacer ver. Pues sí. Así que bueno, tío, pues por ir resumiendo un poco, ¿qué 3 consejos le daría a, llamemos triatletas, personas de a pie que quieren perder grasa? ¿Qué consejos le darías para que pudiesen comenzar a hacerlo mejor después de ver este vídeo? Lo primero yo invertiría. O sea, suena tópico y demás, pero realmente tienes el tiempo para leer, tienes el tiempo para filtrar la información que hay en redes sociales. En redes sociales hay mucha información, lo puedes aprender todo, pero ¿quién te va a filtrar? ¿Cómo vas a hacer para no guiarte por mitos? ¿Cómo vas a saber qué tienes que hacer? ¿Hacia dónde vas? Entonces realmente delégalo, vas a tener una educación que luego te vas a llevar de por vida y que vas a aprender muchísimo y lo vas a saber aplicar luego. Entonces eso empezaría por ahí. Y luego a nivel de consejos prácticos de que puedan aplicar en su día a día, diría, por ejemplo, no beber calorías. Suena muy fácil, pero realmente, ¿cuánto de azúcar te echas en el café? ¿Cuántos refrescos te bebes al día? ¿El alcohol que te estás metiendo el fin de semana? Todo eso suma muchísimo, y más el tema del alcohol. Luego, cuidado con picar entre horas, que al final estás haciendo un plan de alimentación súper guay, todo bien, pero realmente no, o sea, con esos picoteos entre horas te estás yendo el balance energético brutal para arriba. Entonces, al final no tiene sentido que hagas un plan de alimentación y te estés metiendo calorías por un tubo por otro lado. Y luego, un tema que también he visto, que por eso, que me decías tú que te conocías triatletas y demás, personas de resistencia que realmente no deberían tener ese exceso de grasa corporal y lo tenían. Y yo hay gente que me he encontrado que realmente les ves aparentemente sanos, luego les tomas pliegues, les ves un poco la grasa y te quedas un poco asustado. Y realmente un hábito que he visto muy habitual es el tema de salsas. O sea, ya sería como un consejo un poco más a curiosidad, podríamos meternos en muchísimos consejos, pero el tema de las salsas te digo que es mortal. Y es algo que he descubierto hace poco, que no lo había pensado muchísimo, y el tema de las salsas es de, justo me ha pasado con 2 chicos que dices, ves el tema de las salsas y es que te está pasando esto porque estás echando mayonesa a todo, ketchup a todo y claro, te estás plantando en 400 calorías más diarias. Y luego ya de pro tip, de cuarto tip, el estrés. Para mí el estrés es lo más importante del mundo. Si no controlas bien el estrés, no lo gestionas, pues con meditación, un poco teniendo introspección, parándote en tu día a día, aprendiendo a apuntar las cosas, a escribir, o haces eso y te preocupas de gestionar tu estrés, o no vas a optimizar tu rendimiento deportivo, no vas a optimizar tu pérdida de grasa y no vas a optimizar tu descanso. Entonces no vas a optimizar absolutamente ningún objetivo que quieras conseguir, tanto en el ámbito deportivo como en la vida, porque nada en la vida lo vas a conseguir tampoco en una situación de hiperestrés crónico. Qué bueno, qué bueno. Entonces hemos quedado 3 consejos más uno, que ha sido el primero, bueno, vamos a empezar por el último, así hacemos una recapitulación más buena. El estrés, que ya hemos hablado que me ha gustado mucho esa parte porque no la controlamos. El tema de las salsas, que también es verdad, a mí me encanta la salsa barbacoa, lo confieso, pero a veces posiblemente me pase ahí, ¿no?, de calorías. Luego, me ha gustado mucho, tío, como lo has comentado, el tema de no beber calorías, que muchas veces te bebes un Monster, te bebes un zumo, le echas el sobre entero de café, de azúcar al café y no lo tenemos en cuenta. Y el primer consejo con el que has empezado, que también se aplica a la nutrición, se aplica al entrenamiento, se aplica, bueno, a tu cuidado diario, ¿no? Pues ese delegarlo en un profesional que sabe hacerlo y te va a llevar por el camino más rápido. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Hacerlo lo mejor posible, Así en el es. menor tiempo posible. Si yo hubiera podido elegir, lo hubiera hecho también. Pues sí, pues sí. Y como última preguntita, Sergio, ¿qué te parece si terminamos hablando de esos pequeños hábitos que nos pueden llevar a conseguir esa pequeña, que a largo plazo será una gran pérdida de grasa, pero esos pequeños hábitos que pueden instaurar las personas que nos están escuchando para que empiecen a notar cambios, no es la píldora mágica, por supuesto, pero que empiecen a notar cambios haciendo pequeños cambios diarios o semanales? Uno de los cambios más importantes es entender la comida como algo social.
Es decir, si tú estás un martes en tu casa, que llegas de trabajar, vas a madrugar el miércoles, tu rutina diaria, olvídate de meterte pizzas, de hamburguesas, realmente utiliza esas salidas de la dieta, de la alimentación, para disfrutar de tus amigos y tu familia. No normalices el calmar tu ansiedad, que es por otros motivos en la vida, con la comida. Al final tienes otras estrategias, atención psicológica, temas de introspección, de meditación, pero no ataques la comida para solucionar ese tipo de problemas porque vas a entrar en un bucle del que es muy difícil salir. Y al final, lo que te digo, ese tema de la socialización con la comida es súper, súper importante. O sea, que no veamos la comida como una diversión, sino como algo social. Luego, otros pequeños hábitos en el día a día. Por ejemplo, aumentar también el NEAT, el ir caminando a los sitios, el no cogerte el coche para todo. Hay muchísimas personas que dicen, buah, es que hasta ahí, luego te paras a pensar, son 15 minutos andando. O típicas personas que llegan los últimos a un sitio que saben que va a haber muchísima gente y quieren aparcar en la puerta. Pues si deja el coche un poco más lejos y anda un poco, eso o sea, se nota una locura. Y al final te iba a hacer otro, tío, pero se me ha olvidado. Pues mira, yo mientras te comento, yo lo del NEAT, joder, que siendo triatleta considero que como mucho, o sea, que como. Sí, me las como también, como muchas calorías, pero también las quemo muchas calorías. Y lo del NEAT lo hago simplemente, tío, o sea, el NEAT, aumentar esta actividad física ligera. Por ejemplo, cuando voy a entrenar a la piscina, digo, oye, me podía ir en coche, aparcar en toda la puerta y en 2 minutos estar en la puerta de la piscina. Pero luego digo, espérate, tío, si voy a hacer ejercicio, que voy a andar 15 minutos. Y además, si pongo el móvil en modo avión y desconecto mentalmente, llego a la piscina con mucha más concentración, ganas de exprimirme en ese entrenamiento. Y sobre que todo yo, pues he cumplido. He desconectado mentalmente 15 minutillos al aire libre, que a todo el mundo le viene bien. Y luego 15 minutos de ida y 15 de vuelta son media hora caminando, que algo sumará, ¿no? Digo yo. Pero eso también lo pienso yo mucho en el gimnasio, que la gente va al gimnasio a hacer deporte y aparcan en la puerta. Entonces dices, bueno, también el tema de redes sociales. Está estudiado que si consumes muchas redes sociales entre series en entrenamiento o antes de entrenamiento, el rendimiento deportivo disminuye. Y ya me he acordado del otro consejo que para mí es vital y es, no pienses para cuidarte, para perder grasa, que tienes que quitar cosas. Tienes que añadir cosas. Si tú añades una fruta en tu media mañana y en tu merienda, realmente luego vas a controlar muchísimo más el hambre. O sea, aunque no te preocupes de quitar la palmera que te metes en la media mañana. Vale, métete una fruta y luego ya espera 10 minutos y te metes la palmera si quieres. Pero cuando hagas eso, cuando te metas un plato de verduras en la comida y un plato de verduras en la cena, te darás cuenta que poco a poco te vas a ir regulando todo lo que es el hambre saciedad, lo vas a ir llevando mejor, lo que es el pico, o sea, lo que son los picos de glucosa los vas a controlar más, lo que es el tema de la leptina, que es la hormona de la saciedad, pues lo va a estar más presente al meter alimentos más saciantes y no tenemos que ver la nutrición como quitar. No, añade cosas. Añade y luego vas a ver cómo esas cosas poco a poco van desplazando el resto y cómo te vas a sentir mejor en tu día a día. Cualquier persona que se cuide lo puede comentar. En el momento que tengas una semana de que ya estás acostumbrado a meter fruta y verdura, en una semana que no lo metes, una semana que estás comiendo fuera de casa con alimentos mucho más grasos, con mucha más sal y demás, y cuando estás ya acostumbrado, te das cuenta que realmente cuando vivías en esa vida de esa alimentación ultraprocesada, que no demoniza ni mucho los ultraprocesados, creo que tiene su cabida, pero en general para la población no lo recomiendo, y cuando vives en esa vida, te das cuenta que vives en una continua resaca de me desayuno bollería y me voy con un pico de glucosa que luego no me permite rendir a nivel cognitivo, en el trabajo dependo de 4 cafés diarios cuando tengo toda la tolerancia del mundo a la cafeína, voy como rápido un pincho de tortilla por ahí, meriendo lo que puedo, agarro un donut y al final te plantas en que te pasas la vida sin optimizar nada, porque además todo eso también tiene impacto a nivel emocional y a nivel realmente de la felicidad y eso se puede comprobar también. Entonces, claro, o lo haces ahora y quitas esa mentalidad de quitar y empiezas a añadir, o se te va a pasar la vida sin realmente optimizarla y sin realmente vivir la vida de la mejor manera posible, que es estando sanos, estando felices y haciendo las cosas lo mejor posible, evidentemente en ningún extremo. O sea que realmente, para perder grasa, un hábito bueno sería pues añadir esa pieza de fruta que al fin y al cabo también nos aporta mucho, ¿no? A nivel de minerales y demás y vitaminas, para que luego esa saciedad sea mayor y poco a poco vaya yo desplazando ese donut hasta que lo elimine, por ejemplo, ¿no? De la tarde. Claro, sí, también es educar al paladar. Al final, obviamente, un paladar que está acostumbrado a pizzas, donuts y todo eso, al final es muy difícil que esos alimentos que no son tan palatables le generen esa satisfacción. Pero claro, así, a eso juega la industria alimentaria.
nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a ir por el campo y encontrarnos un alimento que esté mezclado con grasas y azúcares, sino que igual te encontrabas una caña de azúcar, te la comías porque sabías que ibas a tener que tirar andando no sé cuánto tiempo sin encontrártela y nada más. Pero claro, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo esas características tan antiguas que tenemos, esos receptores de dopamina del cerebro y todo, la industria alimentaria juega con ello? Entonces, claro, tenemos que luchar contra ello. ¿Y cómo luchas? Pues acostumbrando tu cuerpo a cosas mucho más planas, pues una avena, unos copos de maíz, fruta, verdura. Entonces, ¿qué haces? Que luego, pues cuando te consumas un café con azúcar, por ejemplo, a mí no me gusta, la Coca-Cola normal no me gusta. ¿Por qué? Pues seguramente porque me he acostumbrado ya a mi paladar y al final el yogur natural, que es un poco agrio, lo tomo desde hace años y es que no me gusta el de edulcorado, no me gusta. Entonces al final es educar y un poco volver a lo que tiene que ser el ser humano, que en el momento que en tu vida, en todos los ámbitos, vuelvas a lo que es un ser humano de hace miles de años, vas a ser muchísimo más feliz y es así con todo. El tema es eso, que es complicado con esta alta accesibilidad, ¿no?, a los ultraprocesados, pues es complejo, ¿no? Hay que ser consciente y confiar en alguien que te lo lleve bien para que lo vayamos desplazando y poco a poco reeducando nuestro cuerpo para dejar de lado pues estos alimentos que nos producen esos picos de glucemia y podamos volver a comer de una forma más natural, ¿no? Así que bueno, Sergio, pues me ha encantado, tío. Yo me quedo embobado. Esta temática de la pérdida de grasa pues se podría ampliar muchísimo más seguro, pero creo que con estos toques que hemos ido dando pues has podido aportar muchísimo a las personas que nos estén viendo, que se quieran plantear cómo pueden hacerlo bien, porque realmente muchas personas quieren hacerlo y muy pocas lo hacen bien, o lo han intentado y le ha ido mal, y no por eso quiere decir, ¿no?, que ya no lo hagan más. Así que espero que le aporte mucho valor a todas las personas que lo estén escuchando o viendo, y nada, darte las gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Que estoy aquí dejado acá en el sofá, pero estoy embobado y joder, me ha encantado. Así que nada, tío. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esta charla con Sergio te haya hecho reflexionar sobre lo que de verdad necesitas para perder grasa, pero sin perder la cabeza. Porque perder peso no va solo de sumar horas de entrenamiento o de cortar carbohidratos por la noche. Va de entender cómo funciona tu cuerpo, de crear hábitos sostenibles y sobre todo de no caer en los mismos errores de siempre. Si te ha gustado este episodio, compártelo con ese amigo o esa amiga que siempre está intentando perder unos kilos pero sin éxito y que entrena más que un triatleta profesional. Hasta pronto, mi querido, mi querida Desceronauta.